Hola amigos, bienvenidos a este video. Les voy a hablar sobre un personaje considerado el máximo exponente de la literatura peruana y uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, dijo el reconocido poeta. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fue el último de 12 hermanos, formando como católico incentivando a ser sacerdote. Sus abuelos fueron indios nativos y sus dos abuelos sacerdotes católicos españoles. Fue criado teniendo una relación familiar segura y cercana. En 1905 y 1909 realizó sus estudios en Santiago de Chuco en el centro escolar número 271, hasta terminó su educación básica regular en la institución San Nicolás de Huamachuco en 1999. En 1910 y 1912 realizó diversos trabajos para ayudar económicamente a sus padres. Laboró como abogado de pleitos menores. También tuvo que desertar sus primeros intentos de estudios superiores de la Facultad en Letras de la Universidad de la Libertad, hoy conocida como la Universidad Nacional de Trujillo. En 1911 se matriculó en la UNMSM, en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de estudiar medicina, lo cual tuvo que dejarla por precaria condición económica. En 1912 trabajó como ayudante de cajero en la Hacienda Roma de Víctor Larco Herrera. En 1913 publica sus primeros versos con una revista cultural infantil y regresó a la UNT. En 1915 muere el hermano de Vallejo, que fue compañero de juegos en la infancia, el cual inspiró que más adelante Vallejo escribiera el poema A mi hermano Miguel. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época de la Bohemia de Trujillo, llamado después Grupo Norte. Entre sus integrantes se encontraban Antenor Orrego como líder del grupo. También tuvo un amorío con María Rosa Sandoval, una de las jóvenes que también conformaba dicho grupo. En 1919 escribe Los Heraldos Negros, que era evidencia de su evolución desde un modernismo decadentista hasta la creación de una poética extremadamente personal. Fue publicado por primera vez en julio de 1919. Vallejo y la prisión. El 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921, el 1 de agosto, en Santiago de Chuco, Vallejo se vio involucrado en un sangriento conflicto local que degeneraba en un incendio en la cual fue acusado por incendiarlo y disturbios políticos. Vallejo se esconde y durante ese tiempo escribe un libro de poemas, el cual fue Trilce. Tungsteno es una novela social publicada por primera vez en Madrid el 7 de marzo de 1931. La importancia del tungsteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica desde su aparición, ya que tuvo influencia fundamentalmente en el desarrollo de la narrativa indigenista del Perú.
Paco Yunque, uno de los cuentos más conocidos y divulgados de César Vallejo, fue publicado en el año 1951. Trilce persiste el tema del amor en casi la mitad de los 77 poemas. Existen poemas existenciales como base vivencial y centrada en la soledad. Hay 7 poemas centrados en el tema del hogar. 6 poemas aluden al tema de la cárcel y otras de reflexión sobre el quehacer artístico. Vallejo en Europa. Partió de Lima en el año 1923, casi muere de hambre en París. Sus 2 primeros años fueron de baja economía y durmió en la intemperie. En 1925, el gobierno le concedió una beca para estudios. Vallejo conoce a Georgette en 1926. No obstante, en el año 1927, cuando entablaban una relación amical con ella, empiezan a convivir en el año 1934 y también contraen nupcias civilmente en París. Entre el año 1935 y 1936 escribió varios cuentos. Muerte en París de César Vallejo. A inicios del año 1938, trabajaba como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño. Y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, un Viernes Santo de llovizna, pero no un jueves como había dicho en su poema, Piedra negra sobre una piedra blanca. Se le realizó un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19 sus restos fueron trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montmartre, en los suburbios del sur de la capital francesa. Sin duda alguna, su historia deja una gran huella en todos los corazones de muchos peruanos, puesto que nos trae sentimientos encontrados, tales como el amor, el coraje, la valentía y la tristeza de Vallejo.